La raíz de la ignorancia. La palabra ignorancia proviene del latín ignorantia, que significa literalmente no saber, pero esta definición es simple, demasiado superficial. Existen muchos tipos de ignorancia: la ignorancia inocente del niño, la ignorancia funcional del especialista, la ignorancia agresiva del fanático, y la más peligrosa de todas, la ignorancia que cree saber. Como dijo el sabio griego Diógenes, los hombres se engañan más por lo que creen saber que por lo que no saben. Y si el mal que nos consume no nace del odio, sino de esta ceguera, de este orgullo disfrazado de conocimiento. Ignorancia no es solo falta de información. Hoy vivimos en la era de la información, miles de datos en nuestros bolsillos, millones de voces hablando al mismo tiempo, y sin embargo, el odio crece, la desinformación abunda, la violencia no cesa. ¿Por qué? Porque una cosa es informarse y otra es comprender, una cosa es llenar la mente y otra es despertar la conciencia. La ignorancia no es analfabetismo, es mirar y no ver, es oír y no escuchar, es saber datos y no sentir humanidad. La ignorancia como elección muchos ignoran porque no pueden saber, pero otros ignoran porque no quieren saber. Preferimos el consuelo de lo conocido al abismo de lo que desafía nuestras creencias. Preferimos la seguridad de la mentira a la incomodidad de la verdad. Es más fácil engañar a la gente que convencerla de que ha sido engañada. Mark Twain. Esta es la ignorancia voluntaria, la más cruel, la que cierra los ojos ante el sufrimiento del otro, la que permite que el mal suceda sin mover un dedo. Ignorancia cultural y estructural. La ignorancia no solo vive en individuos, vive en culturas, en estructuras, en sistemas que fabrican ignorancia, porque el conocimiento verdadero libera, y un pueblo libre no es fácil de controlar. Se educa para obedecer, no para pensar. Se repiten fórmulas, no se enseñan preguntas. La ignorancia se convierte en norma y el que cuestiona es peligroso. Educar no es llenar un vaso sino encender una llama. Plutarco. Pero en muchos lugares el fuego está prohibido. Sabios antiguos y el no saber, Sócrates decía: solo sé que no sé nada. Y no lo decía como un gesto de humildad, sino como un acto de sabiduría. Porque quien reconoce su ignorancia ya ha empezado a despertar. También Buda habló de la ignorancia como el origen del sufrimiento, no el dolor físico, sino el sufrimiento mental que nace del apego, del ego y de la ilusión de saber quiénes somos. Lao Tse enseñó que el que sabe no habla, el que habla no sabe. 3 sabios, 3 culturas, 3 formas de decirnos lo mismo. La verdad no se impone, se descubre. La arrogancia del ignorante. ¿Quién es más peligroso? ¿El ignorante que lo sabe o el ignorante que se cree sabio? Vivimos rodeados de expertos que no dudan, de voces que aseguran sin cuestionar. El ignorante sabio calla, observa, se pregunta. El ignorante arrogante grita, condena, simplifica, y al hacerlo abre las puertas a la intolerancia, a la violencia, a la maldad. La ignorancia como matriz del mal. Si el mal nace del odio y el odio de la ignorancia, ¿qué pasaría si educáramos con compasión, si cultiváramos la duda, el diálogo y la conciencia? ¿Podría la maldad desaparecer? No lo sabemos, pero sabemos esto: donde hay ignorancia, crecen los monstruos, se alzan los tiranos, se silencian los sabios. El final no es el fin. Este es apenas el primer paso. Hemos abierto una puerta, hemos empezado a mirar al abismo, no para temerle, sino para conocerlo. En el próximo capítulo nos adentraremos en la naturaleza de la maldad. ¿Es inherente al ser humano? ¿Es un error o una elección? ¿Podemos vivir sin ella?
maldad, entre la sombra y el libre albedrío. ¿Qué es la maldad? ¿Una elección consciente? ¿Una deformación del alma? ¿Un accidente biológico? ¿O una construcción cultural? Hablamos del mal con temor, lo condenamos, lo rechazamos, pero pocas veces lo comprendemos. Hoy viajaremos al corazón de lo oscuro, no para justificarlo, sino para conocer su estructura, su raíz, su eco dentro de nosotros. ¿Existe la maldad pura? La historia está teñida de sangre, guerras, genocidios, tortura, esclavitud, odio. Y sin embargo, cada uno de esos actos fue cometido por humanos, hombres, mujeres, hijos, padres, seres que amaban y destruían. Entonces, ¿existe la maldad como fuerza separada del ser humano? ¿O es parte de lo que somos? Algunos filósofos la definieron como una esencia. San Agustín hablaba del pecado original. Hobbes decía que el hombre es el lobo del hombre. Kant veía la maldad como una elección racional, autónoma. Nietzsche, en cambio, quería destruir la idea misma de maldad y construir una moral más allá del bien y del mal. Cada uno propuso una respuesta, pero aún hoy la pregunta permanece abierta. La maldad como error de percepción. ¿Y si el mal no fuera odio, sino ignorancia de la conexión? ¿Y si el que hiere no ve al otro como un igual? Según Sócrates y Platón, nadie hace el mal voluntariamente. El que actúa con crueldad cree en lo profundo que está haciendo lo correcto, o lo inevitable. Pero si eso es cierto, entonces el mal sería un error espiritual, una distorsión en la forma de ver el mundo, no una esencia, sino una ceguera. La sombra. Maldad interior. Carl Jung nos habla de la sombra, una parte oculta de nuestro ser hecha de todo aquello que no queremos ver. No es el mal externo, sino el mal interior, el que negamos, reprimimos, proyectamos en otros. Hasta que lo inconsciente no se haga consciente, el subconsciente dirigirá tu vida, y tú lo llamarás destino. Jung. Muchos odian lo que no comprenden de sí mismos. El racista, el fanático, el cruel, ve en el otro lo que no soporta dentro. Y así, la maldad no es un monstruo externo, sino un espejo. Maldad y libre albedrío. ¿Somos realmente libres cuando elegimos hacer daño? ¿O somos esclavos de traumas, emociones, narrativas internas? El libre albedrío es un tema filosófico antiguo. Si no hay libertad, ¿hay culpa? Si hay libertad, ¿por qué elegimos el mal? Quizá, como decía Erich Fromm, el mal es un intento deformado de afirmar el yo, una respuesta desesperada al miedo, al abandono, al vacío. El hombre se destruye a sí mismo cuando no encuentra sentido. Viktor Frankl. La banalidad del mal. Hannah Arendt acuñó una frase estremecedora: la banalidad del mal. Estudiando los juicios de Nuremberg, vio que los criminales nazis no eran monstruos sedientos de sangre, sino burócratas obedientes, hombres comunes, padres de familia, funcionarios que simplemente seguían órdenes. El mal, en su forma más peligrosa, no grita ni amenaza. Solo cumple protocolos. Ese es el mal sin emoción, sin conciencia, sin alma. El placer de dañar, pero no todos los actos malvados son fríos. Algunos surgen de un placer oscuro, la humillación, el poder, el dominio. ¿Por qué alguien disfruta del sufrimiento ajeno? La psicología ha explorado el sadismo, el narcisismo maligno, la falta de empatía. Muchos agresores fueron antes víctimas, muchos abusadores fueron abusados. ¿Pero justifica eso sus actos? No, lo explica. Y explicar es el primer paso para desactivar el círculo. El mal como sistema. Hay otra forma de mal, el mal colectivo, el que se vuelve ley, cultura, estructura. Cuando las instituciones oprimen, cuando se mata en nombre de la patria, de la pureza, del orden.
¿Quién es el malvado? ¿El que jala el gatillo o el que lo programó para hacerlo? El mal, cuando se organiza, se vuelve invisible, legal, razonable, respetable, y en ese silencio se esconde su mayor poder. Podemos erradicar la maldad. La utopía de un mundo sin mal ha llevado, irónicamente, a cometer los peores males, porque al querer erradicar la maldad en el otro, terminamos destruyendo al otro. ¿Y si, en lugar de eliminarla, aprendiéramos a comprenderla? No como excusa, sino como forma de prevenir su reproducción. El mal no se combate solo con castigo, sino con conciencia. ¿Es el mal necesario? Algunos han sugerido que el mal cumple un propósito, que sin él no habría crecimiento, no habría contraste, no habría elección. ¿Podemos conocer la luz sin haber tocado la oscuridad? Quizás la pregunta no es si el mal debe desaparecer, sino cómo podemos vivir con él sin convertirnos en él. Hemos explorado el corazón de la oscuridad, pero esto es solo el comienzo. En los siguientes minutos hablaremos de algo más inquietante aún: la ignorancia voluntaria, esa decisión inconsciente de no querer ver, de cerrar los ojos ante el sufrimiento, de permanecer dormidos aunque el mundo arda. Ignorancia voluntaria, el pecado de no querer saber. Y si el verdadero mal no fuera el odio, sino la indiferencia, y si el dolor del mundo no se expandiera por el ruido de los malvados, sino por el silencio de los que prefieren no mirar. En este capítulo exploraremos una forma de ignorancia mucho más peligrosa que la simple falta de conocimiento: la ignorancia voluntaria, el acto profundo, sutil y devastador de elegir no saber. Definición de ignorancia voluntaria. La ignorancia voluntaria no es un error, es una elección, es mirar hacia otro lado, cuando podríamos mirar de frente, es cerrar los ojos, cuando el alma nos pide abrirlos. Es decir, no quiero saber, no me importa, eso no es asunto mío. No saber por accidente es humano. No querer saber es inhumano. Mecanismos psicológicos del autoengaño. ¿Por qué alguien elegiría no saber? Porque la verdad a veces duele. La verdad desestabiliza, rompe nuestros esquemas, nos obliga a actuar, a tomar postura, a cambiar. Así, el ser humano desarrolla mecanismos de defensa mentales, como la disonancia cognitiva, el conflicto entre lo que creemos y lo que vemos. Para evitar el dolor de esa disonancia, preferimos ignorar. Prefiero vivir tranquilo, aunque sea en la mentira. Prefiero no saber antes que sentirme culpable. Ese autoengaño se vuelve adicción, y esa adicción es el alimento silencioso de la maldad colectiva. El vértigo de la verdad, saber, nos hace responsables, y eso da miedo. Si sé que mi ropa está hecha por esclavos, ¿cómo puedo seguir usándola sin culpa? Si sé que mi comodidad depende del sufrimiento de otros, ¿cómo puedo seguir durmiendo tranquilo? La verdad no solo informa, incomoda, remueve, despierta, y muchos, simplemente, no están preparados para despertar. Ignorancia como comodidad. La ignorancia voluntaria se viste de muchas formas. Se esconde en frases como «yo no me meto en política». Eso siempre ha sido así. No es mi problema. Dios sabrá por qué lo hace. Es una comodidad disfrazada de neutralidad. Pero no hay neutralidad ante el sufrimiento. Callar ante la injusticia es ser parte de ella. Historias de silencio. En la historia de la humanidad, la ignorancia voluntaria ha sido cómplice silenciosa de los peores crímenes. Durante el Holocausto, muchos alemanes aseguraban no saber. Pero el humo de los hornos, el olor de la carne quemada, estaban en el aire. No querían ver, no querían saber. En la esclavitud colonial, millones sabían lo que pasaba,
pero preferían pensar que los esclavos eran inferiores. Hoy, en pleno siglo XXI, ignoramos la pobreza, la explotación, las guerras silenciosas, el llanto de los invisibles, porque nos molesta ensuciar nuestra paz. La educación como obstáculo y puerta. A veces incluso la educación contribuye a la ignorancia, porque se enseña a repetir, no a pensar, se enseña a memorizar datos, no a cuestionar el mundo. La educación superficial produce personas obedientes, pero no conscientes. Una mente llena de títulos puede estar vacía de compasión, y el saber sin alma es otra forma de ignorancia. Pero la educación real, la que despierta la duda, la empatía, el asombro, es la llave para romper el ciclo. Ignorar como forma de poder. En lo más alto del poder también existe ignorancia voluntaria, los líderes que eligen no ver las consecuencias de sus actos, los empresarios que ignoran cómo su riqueza arrasa selvas y vidas, los medios que omiten, las leyes que encubren. El sistema aprende que es más rentable no saber, porque saber implica actuar, y actuar cuesta. Así se construyen imperios sobre la negación, y la ignorancia deja de ser individual para convertirse en política de Estado. El precio del no saber. ¿Y cuál es el precio de esa ignorancia? La repetición, el dolor que nunca se cura, los errores que se repiten, las generaciones que crecen sin memoria. La ignorancia no tiene consecuencias solo para el que ignora, sino para todos los que lo rodean. Aquel que cierra los ojos ante el dolor ajeno está abriendo las puertas al suyo. El despertar. Despertar no es cómodo, pero es liberador. Cuando decidimos mirar, algo cambia en nosotros. La verdad no solo nos informa, nos transforma. Saber es el primer acto de rebeldía, y en un mundo que premia la ignorancia, saber es revolucionario. Pero ¿cómo dejar de ignorar? La salida no está en saberlo todo, nadie puede, pero sí podemos elegir no cerrar los ojos. Podemos leer, escuchar, preguntar, abrir el corazón. Podemos dejar de pensar solo en nuestro mundo y empezar a ver el mundo del otro. La empatía es una forma de conocimiento, el amor también. La ignorancia voluntaria es uno de los pecados más silenciosos, pero más devastadores. Hoy hemos explorado su forma, su fondo, su veneno, pero también hemos vislumbrado la posibilidad de sanar, porque saber no es solo un acto mental, es un compromiso, es una promesa, es una luz encendida en medio de la sombra. Maldad cotidiana, las 1000 caras del egoísmo. Cuando pensamos en maldad, imaginamos crímenes, asesinos, dictadores, monstruos. Pero, ¿y si la maldad más peligrosa fuera la que habita en lo común, en lo que aceptamos como normal, en lo que hacemos todos los días, sin pensar? La maldad no siempre lleva uniforme, a veces lleva traje, o sonrisa, o silencio. En este capítulo exploraremos la maldad cotidiana, aquella que no escandaliza, pero corroe, la que se filtra en nuestras rutinas, en nuestras decisiones, en nuestra indiferencia. La invisibilidad del mal pequeño. La historia recuerda a Hitler, pero olvida al vecino que denunció a una familia judía. Recordamos a los tiranos, pero no a los ciudadanos que aplaudieron su ascenso. El mal grande necesita muchos males pequeños. Y esos males pequeños viven en la vida diaria, el que humilla al débil en el trabajo, el que desprecia a quien no piensa como él, el que maltrata a sus hijos con palabras, el que juzga sin entender, el que calla ante el abuso. Todos estos actos pueden parecer menores, pero sumados construyen un clima, una cultura, una normalización del daño. El egoísmo como enfermedad invisible. Muchos males cotidianos no nacen del odio, sino del egoísmo. El egoísmo no siempre grita, a veces solo omite. Omite ayudar, omite mirar, omite
empatizar. El egoísmo convierte al otro en cosa, en obstáculo, en ruido, y así, cuando elegimos lo más fácil para nosotros, aunque dañe a alguien más, sembramos maldad. No me afecta, no es mi responsabilidad, yo no lo provoqué. Esas frases, repetidas a diario, forman el coro de una sociedad insensible. El daño que no parece daño. Hay formas de maldad que no dejan marcas visibles. Una burla, una mentira repetida, una traición silenciosa, un abandono emocional, un desprecio sutil. Estos gestos no matan cuerpos, pero sí almas. Apagan la luz interior, rompen la autoestima, generan resentimiento, instalan desconfianza y muchas veces son ignorados, minimizados, incluso justificados. Solo era una broma. Así hablo yo. Te estás tomando todo muy en serio, pero lo que para uno es juego, para otro puede ser herida. La banalidad del mal, ya hablamos de la idea de Hannah Arendt, la banalidad del mal, pero aquí la profundizamos. Cuando la crueldad se vuelve parte del sistema, parte del chiste, parte del día a día, ya no escandaliza, y al no escandalizar, se instala, se normaliza, se multiplica. La burocracia fría, las frases racistas disfrazadas de humor, la exclusión del diferente, el desprecio al pobre, todo eso es maldad invisible, silenciosa, y por eso más difícil de erradicar. La moral del consumo y la utilidad. Vivimos en una cultura que mide a las personas por su productividad, por su éxito, por su utilidad. Quien no produce, no vale. Quien no tiene, no importa. Esta moral transforma al otro en objeto, y cuando el otro es un objeto, dañarlo ya no duele. Así, se normalizan expresiones como la gente pobre es floja, los ancianos estorban, los migrantes vienen a quitarnos lo nuestro, los débiles no merecen ayuda. ¿No es eso maldad disfrazada de lógica? Microviolencias, el veneno silencioso. Microviolencias, pequeños gestos que por sí solos parecen inofensivos, pero que repetidos hieren como cuchillas. Interrumpir siempre al que piensa diferente, ridiculizar al sensible, silenciar a la mujer, negar la identidad del otro, hacer sentir tonto al que duda. Estas violencias se aprenden en casa, en la escuela, en la calle, y cuando nadie las corrige, se vuelven cultura. Una cultura enferma, que sonríe mientras destruye. ¿Cuándo cruzamos la línea? La línea entre lo normal y lo cruel es delgada, y muchas veces la cruzamos sin darnos cuenta. Cuando una crítica se vuelve humillación, cuando una broma se vuelve agresión, cuando el silencio se vuelve abandono. No basta con buenas intenciones. El mal cotidiano no necesita monstruos, solo necesita personas dormidas, personas que no se preguntan, personas que actúan en automático. El poder de las elecciones pequeñas, pero así como el mal cotidiano se construye con actos mínimos, el bien también. Una palabra amable, un gesto de reconocimiento, un esfuerzo por escuchar. Estos pequeños actos pueden parecer insignificantes, pero en un mundo herido son revoluciones. No todos podemos hacer grandes cosas, pero sí pequeñas cosas con gran amor. Madre Teresa. Romper el ciclo. No se trata de vivir culpables, sino de vivir conscientes, de observarnos, de corregirnos, de atrevernos a ver el daño que provocamos sin querer. Romper el ciclo implica escuchar más, hablar con compasión, pedir perdón y, sobre todo, actuar con presencia. La maldad cotidiana no sobrevive cuando estamos despiertos. Hoy hemos explorado un tipo de mal que no aparece en los noticieros, pero que se esconde en las miradas, en las palabras, en los gestos que repetimos sin pensar. El mal cotidiano es sutil, pero profundo, y reconocerlo es el primer paso para transformarlo. El mal en la historia, barbarie, guerra y poder.
La historia de la humanidad es también la historia del sufrimiento. Cada civilización se construyó con luz, pero también con sangre, con sueños y con ruinas. En este capítulo nos adentramos en una de las preguntas más inquietantes. ¿Por qué los seres humanos una y otra vez destruyen a sus semejantes? ¿Es el mal una fuerza inevitable o es el resultado de sistemas que lo normalizan y lo perpetúan? La barbarie no es un accidente, es muchas veces una estructura. El mal como parte de la fundación de civilizaciones. Las grandes civilizaciones que hoy admiramos se construyeron en gran parte sobre la violencia, el esplendor del Egipto faraónico, sostenido por esclavos, la gloria de Roma, financiada con guerras de conquista y saqueos, las pirámides de México, erigidas mientras se ofrecían sacrificios humanos, la expansión de Europa, acompañada por colonización, exterminio y esclavitud. ¿Dónde termina la cultura y dónde comienza la barbarie? Podemos admirar sin olvidar. Guerra, la maldad legalizada. La guerra es la forma más institucionalizada del mal. Se mata, se tortura, se arrasa, pero bajo el sello de la bandera, del honor, de la patria. Desde la antigüedad hasta hoy, la guerra ha sido glorificada, se entrena para matar, se premia al vencedor, se canta la epopeya. Pero detrás de cada medalla hay cuerpos mutilados, madres llorando, campos vacíos. La guerra es dulce solo para los que no la han vivido. Erasmo de Rotterdam. Genocidios y exterminios. El siglo XX nos mostró lo peor de lo humano, no una, sino múltiples veces. El Holocausto, 6 millones de judíos y millones más de otras minorías eliminados con precisión industrial. El genocidio armenio, los campos de exterminio en Camboya, Ruanda, Bosnia, Darfur. El patrón es claro. Se demoniza al otro, se le deshumaniza y luego se le elimina. Todo comienza con una palabra: ellos. Esa palabra crea la distancia necesaria para que el mal actúe sin remordimiento. Religión y mal, en nombre de lo sagrado. La religión, fuente de consuelo y espiritualidad, también ha sido arma de poder y destrucción. Las cruzadas, la Inquisición, las guerras santas, la quema de herejes, el silenciamiento de mujeres, sabios y científicos. Todo en nombre de Dios. La fe se vuelve peligrosa cuando deja de ser una búsqueda y se convierte en una imposición. Cuando se mata por el bien del alma ajena, se ha perdido toda humanidad. Colonialismo. El mal disfrazado de civilización durante siglos, Europa expandió su dominio sobre África, Asia y América, no con acuerdos, sino con fuego, metal y enfermedad. Se justificó como misión civilizadora, como evangelización, como progreso. Pero lo que trajo fue muerte, esclavitud, desarraigo, robo de tierras, lenguas y memorias. Se borraron culturas enteras, se impuso una historia y se silenció la otra, y hoy aún vivimos las consecuencias, porque el colonialismo no terminó, solo cambió de forma. El rol de la ignorancia colectiva. Todo esto no habría sido posible sin el consentimiento tácito de millones. La masa que obedece, que no pregunta, que repite consignas. La ignorancia colectiva es el caldo de cultivo de las grandes tragedias. Se construye con propaganda, censura, educación sesgada, religión domesticadora, medios que simplifican al enemigo. La historia no solo la escriben los vencedores, la perpetúan los que no quieren saber. El poder como instrumento de mal. El poder no corrompe por sí solo, corrompe a quien ya está dispuesto a ignorar al otro, y una vez alcanzado, el poder busca mantenerse a cualquier costo. Se silencian opositores, se manipulan masas, se reescribe la verdad. El mal, cuando se institucionaliza, ya no parece mal, parece orden, progreso, seguridad. Pero detrás de ese velo hay represión, miedo, sufrimiento,
La memoria como resistencia. Recordar no es un acto nostálgico, es un acto revolucionario, porque donde hay memoria, el mal ya no puede actuar impunemente. La memoria honra a las víctimas, denuncia al opresor, educa al futuro. Por eso muchos sistemas temen a la historia. Por eso se borran libros, se derriban estatuas, se manipulan narrativas. Recordar es decir, esto pasó, no debe repetirse. Somos testigos, somos conciencia, somos llama que no se apaga. ¿El mal es inevitable? ¿Podemos evitar que la historia se repita? Sí, pero solo si hay conciencia colectiva. La paz no es ausencia de guerra, es presencia de justicia. El mal no desaparece solo, debe ser vigilado, nombrado, enfrentado. Y eso requiere ciudadanos despiertos, educados, valientes. La historia nos muestra que el mal triunfa cuando el bien es pasivo, cuando la bondad es tímida, cuando la lucidez calla. El mal en la historia no es un accidente, es una decisión, una construcción, una cadena de silencios. Pero también la historia es testigo de quienes resistieron, de los que dijeron no, de los que escondieron a perseguidos, de los que escribieron, lucharon, amaron, a pesar del terror. Que su ejemplo nos inspire, que su memoria nos despierte. Gracias por haber recorrido este capítulo denso, doloroso, pero necesario. Si has llegado hasta aquí, es porque dentro de ti vive una inquietud, una llama que no se conforma con las versiones fáciles de la historia. Una parte tuya que se rehúsa a olvidar, a cerrar los ojos, a callar. La maldad se institucionaliza cuando las masas se adormecen, pero también se desintegra cuando una sola conciencia decide despertar. No olvides suscribirte al canal Read Look Aprende, compartir esta reflexión y seguir cultivando esa lucidez que el mundo tanto necesita. Porque mientras tú pienses, mientras tú sientas, mientras tú decidas mirar, hay esperanza. Hasta pronto.